¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Mucho se ha estado discutiendo y lo hemos hecho en diferentes oportunidades aquí en nuestra comunidad sobre el tema de los cárteles de la droga y esta nueva denominación que se ha puesto sobre la mesa de grupos terroristas. ¿Esto es posible? ¿Qué consecuencias traería? ¿Realmente los cárteles de la droga se pueden comparar con otras organizaciones en ese sentido que han sido definidas de cierta forma por el gobierno de Estados Unidos, con ciertas características? ¿Qué se busca detrás de esto? En fin, voy a platicar, por supuesto, con un personaje que conoce y conoce bastante en materia de seguridad, a quien saludo con muchísimo gusto y que es un honor que nos permita aprender de él. Mi querido Javier Oliva, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús, por esta generosa presentación. Al contrario, te doy las gracias de la oportunidad. No, hombre, querido Javier, pues yo lo primero que te preguntaría es, tú desde tu expertise, ¿cómo entiendes toda esta discusión de denominar de esta manera a los cárteles de la droga? ¿Qué trasfondo le ves? Bueno, déjame darle un contexto. Directamente consulté las listas en el Departamento de Estado, que es el que emite la calificación de organizaciones terroristas internacionales, en inglés Foreign Terrorist Organizations. Hay 70 organizaciones que están en ese listado, de las cuales solamente cuatro no son de inspiración islámica. Está la ETA, cuando todavía era terrorista, las FARC, ¿no? Y las más recientes son la Segunda Marquetalia y las FARC, que fueron catalogadas como organizaciones terroristas internacionales el 1 de diciembre del 2021, digamos que son las más recientes incorporadas a esta lista. Por el otro lado, el presidente Trump ya ha anunciado que firmará una orden ejecutiva, que para nosotros es el equivalente a un decreto presidencial, en donde calificará a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas. De ahí, el Departamento de Estado, junto con el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia, notifican al Congreso de los Estados Unidos la intención, en este caso ya del presidente Trump, que toma posición el próximo lunes, de declarar a dos organizaciones en particular, una la organización Nueva Generación y la otra la organización de los pues de Joaquín Guzmán, Ismael Zambada, que fueron sus creadores, junto con José Esparragosa, ahora fracturada entre los hijos de Joaquín Guzmán y de Ismael Zambada. Sinaloa así lo manejan, que a mí me parece un grave error e injusticia con un Estado, Claro. denominarlo todo el Estado como si fuera en efecto una población cómplice o participante en actividades criminales. Entonces, después de los 7 días, en caso de que el Congreso no se manifieste, después de que haya discutido y votado, se entiende, si no se manifiesta, es decir, si hay una inacción legislativa, el siguiente paso es que el Departamento de Estado publica en la lista el nombre de la citada organización, y la organización tiene hasta 30 días para inconformarse, ¿no? En el caso de organizaciones criminales eso no va a suceder. No me imagino a uno de los abogados encargados de la defensa de estos criminales y oigan, fíjense que pues yo defiendo criminales, ¿no? Es muy diferente, y no por otra cuestión, porque pueden tener igual las mismas propensiones asesinas y destructivas un terrorista que un delincuente, pero no tienen motivaciones completamente diferentes y objetivos casi diría contrapuestos, ¿no? Entonces, regresando al origen de tu pregunta, primero veo pocas posibilidades de que eso transcurra. Es decir, Donald Trump sí lo va a firmar, pero no estoy tan seguro que en el Congreso pase. Sobre todo porque, a diferencia de lo que ocurre en México, en donde las fracciones parlamentarias votan prácticamente el 99% de las discusiones parlamentarias en bloque, en el caso de los Estados Unidos, como sabemos, un sistema de partidos bipartidista no es así. Allá las progresistas conservadores, tanto en republicanos como en demócratas, y suele suceder que pues votan a veces en función de intereses específicos, porque como ya existe la reelección indefinida, recordemos que hace poco
se retiró un senador de Estados Unidos con 101 años de edad, ¿no? El propio Biden fue 4 veces senador, ¿no? Entonces, bueno, el presidente Joseph Biden. Entonces, esto, pues, nos da, solamente con el número, sabes, Jesús, de las organizaciones que son 70 y que el hecho de que 66 sean de inspiración islámica y las otras sean verdaderamente terroristas, pues nos da una idea de la debilidad del argumento de Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump mezcla en su retórica confusa e incendiaria, mezcla comercio internacional, migración, racismo y narcotráfico, ¿no? Entonces, en este cóctel de agitación política, pues tenemos planteamientos como el de denominar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas. En esos términos, pues hay una diferencia muy grande entre ambas estructuras ilegales, en eso sí se parecen, pero no son, la motivación de su violencia es completamente diferente. Para mí, se trata de un shortcut o de una treta, trampa, atajo de Donald Trump para que no perviva o continúe el Tratado de Comercio entre México y Estados Unidos, en esta ocasión denominado TEMEC. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, de acuerdo al presidente de ese país, ya en ese momento, no puede tener un socio en su frontera terrestre, aérea y marítima, donde hay, desde la perspectiva del presidente, y recordemos que como México también la mayor parte de nuestros regímenes políticos son presidencialistas, eh, pues no hay posibilidad de que prospere un tratado de comercio con un país con organizaciones terroristas. Incluso, aunque no prospere en el Congreso, los daños contra nuestro país pueden ser muy grandes, ¿no? Pensemos, no sé, la Volkswagen o alguna de estas empresas multinacionales que digan, oigan, vamos a abrir una nueva planta en México, en Paseo del Grande, en donde hay, ahí en Guanajuato un, hay clústeres muy importantes de ensamblaje automotriz. Y pueden decir, oigan, pero pues, ¿cómo vamos a invertir allí si es posible que autos que se fabrican en un país donde hay terrorismo, pues Estados Unidos no nos va a comprar ni un auto, ¿no? Entonces, me parece que ese es el trasfondo, más que, lamentablemente, más que una verdadera y legítima y justificada preocupación por el abuso en el consumo del fentanilo y, y los datos todavía no están los de 2024, pero los de 2023 señalan poco más de 110,000 muertos, productos de sobredosis de otras drogas, pero en particular del fentanilo alrededor de 80,000, ¿no? Es decir, la enorme mayoría de los fallecimientos por sobredosis. Entonces, en realidad, Trump en esta eh, retórica donde pues el comercio, ¿no? China, ahí está la prueba fehaciente es que no obstante sus diferencias, invitó a Xi Jinping, que en un acto evidentemente de fuerza, dijo que no iba a ir a la unción a la jura sobre la Biblia, porque así es en Estados Unidos, a la jura sobre la Biblia de la presidencia de Estados Unidos de Trump, que iba a enviar una delegación de alto nivel. Entonces, desde mi punto de vista, el trasfondo es migración y comercio, ¿no? Internacional, en particular con México, en esta intentona de denominar a las organizaciones criminales en México, solo dos, porque de acuerdo a las investigaciones son las que logran la mezcla del fentanilo mediante los productos importados desde China y la India y hacen las tabletas, ¿no? Pero yo me pregunto que si ese es el criterio, las otras organizaciones como la familia Michoacana, los Nuevos Zetas, la organización criminal del Golfo, del Noreste, Santa Rosa, en fin, otras organizaciones criminales, Guerreros Unidos, Los Rojos, en fin, si estas no van a entrar en esa clasificación y qué beneficio les puede traer incluso. Entonces yo veo un escenario, Jesús, y con esto cierro mi dilatada primera respuesta. Me parece que estamos en un escenario donde todos vamos a perder. Y me refiero a Estados Unidos como sociedad, gobierno, instituciones, y lo mismo va a suceder en el caso de México, que ojalá, y lo estamos grabando, yo esté equivocado.
Oiga, Javier, el uso político, completamente un tema tan sensible como es el de la seguridad y que tendría que derivar en otro tipo de responsabilidad, pero que parece, pues históricamente se ha utilizado precisamente para presionar, como bien señalas, en pos de conseguir algo diferente, algo en la mesa de negociaciones que se ve complicada, que se ve difícil por la radicalización en estos temas como seguridad y migración. Sí, indudablemente porque pues la agenda de México con Estados Unidos a lo largo de la historia pues, siempre ha sido compleja. Por eso la geopolítica es un argumento innegable e incontrovertible. Nos puede caer bien o nos puede caer mal el gobierno de Estados Unidos en turno, podemos tener sentimientos nacionalistas o proestadounidenses, pero eso no cuenta frente a la geopolítica. La mejor definición de geopolítica la encontré con un estudioso de la materia, Tilly, que dice, bueno, la geopolítica es fatal. O sea, la Claro. geopolítica está, ¿no? Ya lo como tú la interpretes, la veas, la analices, es otra historia. Entonces, la colindancia de México con los Estados Unidos de manera terrestre, marítima y aérea es una condición en la cual a mí me parece, espero que así sea, que en las áreas civiles del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en términos de lo que se refiere a la seguridad nacional, a la seguridad fronteriza, y, por supuesto, a la política exterior y la diplomacia, estén trabajando estos aspectos que son públicos y evidentes, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa circunstancia podría ser bien aprovechada. Por ejemplo, Jesús, vamos a suponer que el Congreso, que insisto, yo lo dudo, vamos a suponer que el Congreso sí apruebe, con todo y que tiene el Partido Republicano la mayoría relativa, hay que decirlo, en las dos cámaras, en la de representantes y senadores. Supongamos que pasa, ¿no? Entonces, esto implicaría que, por ejemplo, sabemos que de cada 8 armas que se incautan en escenarios de delitos de alto impacto en nuestro país, de cada 10 armas, 8 proceden de armerías de Estados Unidos y se fueron vendidas en Estados Unidos. Hay aproximadamente 27,000 negocios de venta de armas en los estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría una vez hecha esta declaratoria formal, ingresados a la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado? ¿Qué pasaría con, estoy inventando, ¿no? Con el señor Williamson, ¿no? Que tiene un negocio de venta de armas, de fusiles de repetición y de asalto, que vende, allá la segunda enmienda de las 27 que tiene la Constitución de Estados Unidos, es una de las más importantes porque es la posibilidad de adquirir armas de alto poder para la defensa de la persona, de su propiedad y de su entorno, ¿no? Su familia, digamos. Entonces, si él se la vende a una persona que a su vez la revende o esa misma persona la pasa de manera ilegal a México, pues se convierten en colaboradores del terrorismo. Entonces, ¿qué puede aprovechar el gobierno mexicano, Jesús? Muy bien, clasifíquenlo así como terrorismo, pero las armas que se encuentran aquí y sean vendidas allá, esas tiendas y esos compradores son colaboradores del terrorismo internacional, ¿no? Entonces, no está tan fácil. Es más, si a mí me dijeron, oye, esto es lo que va a pasar, que lo firmen y que lo aprueben en el Congreso, porque ese sería de un gran beneficio para nuestro país porque entonces obviamente el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Comercio van a decir, oigan, no se pueden vender armas de manera indiscriminada cuando sabemos que terminan en manos de terroristas. Nosotros mismos estamos armando al terrorismo, entonces. Digo, hay historias como el Irán Contras, etcétera, pero obedecen a operaciones, en fin. Aquí sería un comercio, digamos, del día a día. Entonces, esto ya no digamos las transacciones financieras, ¿no? La compra de casas, como sabemos que en lo que se gastan los delincuentes, su dinero mal hecho, lleno de sangre, ¿no? Y de adicciones de sus víctimas, ¿no? O de sus secuestrados, en fin. Compran caballos, bienes raíces, ranchos, en fin, ¿no? Ese dinero sería producto del terrorismo. ¿Lo van a permitir? Porque la principal forma de lavar dinero para las organizaciones criminales mexicanas es comprando propiedades en Estados Unidos, invirtiendo en Estados Unidos. Ahí tendría que ser una reforma también muy importante para que cualquier inversión procedente de México
sea sometida al escrutinio como si procediera de una organización terrorista, ¿no? O de un cabecilla de una organización terrorista. Entonces, por eso es más retórico lo que plantea el próximo presidente de los Estados Unidos que algo sustentado, bien estudiado. Claro, basta con nada más con la declaración en unos niveles de ignorancia pues preocupantes, ¿no? Cuando pidió que Canadá se anexionara como el estado número 51 de Estados Unidos. Canadá, geográficamente hablando, es 200.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente más grande que Estados Unidos. Es decir, un solo estado de Estados Unidos, suponiendo esta hipótesis descabellada, un solo estado de Estados Unidos sería más grande que todo Estados Unidos en plataforma continental, ¿no? Entonces, de ese nivel son los traspiés argumentativos de Donald Trump, que claro, le funcionan muy bien. Indudablemente que para no ser un político profesional es sumamente hábil, muy inteligente, ¿no? Sabe captar el momento, la oportunidad para decir sus cosas, ¿no? Entonces, en ese contexto, retomar el canal de Panamá, pues sí, pero no, pues, Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial no gana ninguna guerra, ¿no? Entonces tampoco es que sean las Fuerzas Armadas invencibles. Se quedaron 22 años en el pantano de Afganistán. Irak es una crisis absoluta. Siria es un país que prácticamente no existe. Ahora, si me dicen que una guerra es haber ido por el general Noriega en Panamá, bueno, pues me parece que el análisis es muy corto. O la primera guerra del Golfo, así llamada, ¿no? En términos mediáticos, donde lo único que hicieron fue sacar al ejército de Saddam Hussein de Kuwait. Entonces, en Corea empataron, ¿no? Ujú. Formalmente la guerra sigue, nada más se logró un cese al fuego, en Vietnam perdieron. Entonces, aquí la otra parte que hay que analizar, ¿no? Con esta hipótesis descabellada, que incluso algunos, lamentablemente en México, han argumentado de la intervención militar de Estados Unidos, pues es una fantasía. No sé si son ignorantes o son malintencionados, ¿no? O la peor mezcla que sería de las dos cosas, ¿no? Disculpa que me esté extendiendo, No, Jesús, no, adelante, Javier, adelante. no sé si tienes que editar o nos seguimos de No, 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 frente. tú dale con confianza. Eso es todo. Espero que nada más que tus seguidores no se aburran con lo que estoy diciendo, ¿no? Esta es mi segunda respuesta, Jesús. Oye, aprovechando tu expertise también, mi querido Javier, vimos a Marco Rubio en un tono tal vez un poco más Conciliador. conciliador, efectivamente, en donde dice yo prefiero cooperar, ¿no? Están las opciones, pero prefiero. Siendo que él ha sido uno de los grandes promotores de las ideas que hemos planteado en esta charla. Esto podría ser debido a los operativos que ha llevado a cabo Omar García Harfuch, que responden más a la forma, a la estructura de combate a la delincuencia que gusta de los estadounidenses. ¿Crees que ha sido un guiño en un momento dado que ha acercado posturas o simplemente están jugando con sus diferentes cartas del policía bueno y el policía malo? Sí, en el caso de la comparecencia de Mac Rubio, que fue la segunda comparecencia, la primera fue del propuesto para la jefatura del Departamento de Defensa, que es una persona con una calidad profesional muy baja para ejercer un cargo tan importante. Quizás sea el candidato menos provisto de lo que yo he estudiado en la historia del jefe del Departamento de Estados Unidos. Es verdaderamente pobre su trayectoria. En fin, pero regresando al caso de Mac Rubio y esta propuesta de negociación, pues es una respuesta transversal. Desde luego que hay matices en materia de la política de seguridad pública entre el sexenio del expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Indudablemente que hay ajustes, hay cambios, matices, diría yo, ¿no? Tampoco es que se trate de una ruptura, pero sí hay, como es de esperarse en cualquier régimen presidencialista, pues que exista una particularidad. Eso por un lado. Por el otro, pues recuerden que Mark Rubio en dos ocasiones por lo menos le disputó la candidatura del Partido Republicano Presidencial a Donald Trump, ¿no? Nunca tuvo el suficiente éxito. Recordemos que Donald Trump, desde Theodore Roosevelt, que fue 4 veces presidente, 4 veces consecutivos presidente de Estados Unidos, justamente a partir de ahí se hizo la enmienda para que solamente se pudiera ocupar la presidencia por 4 años, con posibilidades a un segundo mandato que esté ejerciendo Trump. Pues hizo 3 campañas presidenciales Donald Trump, entonces desde luego que ha aprendido mucho. Entonces, ser jefe del Departamento de Estado, que es la posición burocrática
más importante del gobierno federal de los Estados Unidos, obviamente después de la presidencia, pero la presidencia es un cargo de elección popular, ¿no? Indirecta si se quiere, pero es un cargo de elección. Y en el caso del jefe del Departamento de Estado, imagínense, se llama Departamento de Estado cuando en cualquier otro país sería Secretaría de Relaciones Exteriores o Ministerio de Asuntos Exteriores. Es el departamento, es decir, la política exterior de Estados Unidos para su arquetipo conceptual de su sistema es el Estado, ¿no? Son las Claro. proyecciones, los intereses del Estado, de su seguridad nacional, de su defensa, en fin. Entonces, evidentemente, pues no podía en ese sentido Mark Rubio sino atender a la diplomacia, ¿no? Y que sí, me parece ahí en ese sentido un avance importante en las posibilidades. La presidenta le respondió, me parece de manera muy acertada, dijo, bueno, quiere cooperación, claro, ¿no? Con cooperación y de igual a igual, pues vamos a abordar el tema en primera instancia de la seguridad fronteriza y después de las cadenas de suministro del crimen organizado. Entonces, estamos en una ruta que podría tener algunas opciones. Sin embargo, no es un asunto ser optimista o pesimista, porque eso es una subjetividad emocional. Con los datos, es decir, los perfiles de quien va a ser la secretaria del Departamento de Seguridad de la Patria, del Homeland Security, quien va a ser como el propio Donald Trump lo denominó el SAR, un cargo que no existía y que por primera vez se crea dentro de la burocracia, que es el responsable de la frontera con México, la frontera sur, ¿no? Marítima, terrestre y aérea. El propio jefe del Departamento de Estado, ¿no? Y otros funcionarios de ese nivel, pues tienen un perfil claramente identificado con una postura xenófoba y racista. Una prueba fehaciente, estimado Jesús, es que no hay un solo integrante de la comunidad afroamericana, siendo tan importante, ¿no? En el gabinete de Trump, ni Sí. uno solo. Hay un integrante de la comunidad de Asia del Este, ¿no? No sé si es descendiente de chinos o japoneses, no sé, o de Corea del Sur, pero tampoco lo hay. Y me parece que Mark Rubio, y hay otra funcionaria menor también, que pertenece a la comunidad hispanoamericana. Entonces, en los hechos, lo que trato de poner en evidencia es mi interpretación respecto de estas condiciones con las que juega Donald Trump en su retórica y que, pues, en la lógica de la política exterior de Estados Unidos, pues por lo menos de 1945 hasta el 2001, el gran agresor de los Estados Unidos era el comunista, ¿no? Del 2001 hasta bien los primeros, por lo menos 20 años de este siglo, pues el gran adversario enemigo de la cultura estadounidense fue el terrorista. Hoy es el narcotraficante. ¿En qué se parecen el comunista, el terrorista y el narcotraficante? Que todos vienen de fuera. Vienen a agredirnos, vienen por nuestras riquezas, vienen por nuestros valores, vienen por nuestro dinero, por nuestras carreteras, ¿no? Nuestro exitoso estilo de vida. Entonces, esta propensión doctrinaria de culpabilizar a agentes externos de agresiones hacia el interior es el vehículo idóneo para intervenir. Ah, ese es el concepto de guerra preventiva, ¿no? Entonces, esta denominación de ustedes vienen a vendernos su fentanilo para envenenar a la gente, muy bien. Eso me parece que es lo de que se opongan con todo. Me parece justificable y simpatizo con ello. ¿Qué pasa con las campañas de prevención al uso de las drogas? Cuando los awards, estos premios tontos de la música, sobre todo tontos por como a quienes premian, cuando reconocen a un promotor de la violencia machista, cuando premian a un promotor del consumo de drogas, de la violencia armada, de cómo burlarse de la autoridad, como uno de los representantes no le puedo llamar música, ¿no? Pues evidentemente ellos mismos están promoviendo este tipo de desvalores, ¿no? De este ambiente. Veamos las películas estadounidenses, las más difundidas en el mundo. ¿De qué hacen? Hacen apología al delito. Veamos a Netflix qué cosas transmiten, ¿no? Este sentimiento de
que despiertan en el auditorio de solidaridad con el crimen, con el criminal, que además de guapo, ¿no? Y acaudalado y con guapas mujeres al lado, lo persiguen sus enemigos y lo persigue la autoridad. Entonces, está la manipulación de esas series, que lo que buscan es que el espectador, la espectadora, se convierta en alguien que siente compasión por él, ¿no? Claro. Entonces, Sí, ¿qué tanto totalmente. la propia sociedad estadounidense no es víctima de la pésima calidad de lo que transmiten sus medios de comunicación? Me refiero en temas específicos, eh, leamos las letras, si no se habla inglés, pues hay traductores, y lean las letras de lo que es la música de rapera y otro, donde la apología a la desvalorización de la sociedad son los resultados que tienen en Estados Unidos, ¿no? Claro. Mi querido Javier Oliva, siempre es un verdadero placer platicar contigo. Muchas gracias Jesús, aprovecho este fin de la entrevista para darte las gracias y desearte que sigas teniendo el éxito que te mereces.